¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de Personajes y Opiniones, el programa Testimonio de Libertad de Expresión en Coahuila. Le damos a usted la más cordial bienvenida en este día tan especial. El día de hoy, hay que recordar, hoy es 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, pero eso no impide que nos demos unos centrones ahorita aquí, respecto a nuestras particulares opiniones y puntos de vista. Y bueno, pues les agradecemos como siempre que nos acompañen en el inicio de nuestra transmisión vía Facebook. Recuerde que todos los programas los puede usted también ver a través de YouTube. Si alguno en particular le interesa, entra a la red YouTube y ahí fácilmente nos localiza. Muchas gracias. Qué maravilloso que sea Día del Amor y la Amistad, porque el amor es una cosa esplendorosa. Siempre y cuando no te sorprenda tu esposa, dijo. ¿Qué pasó, mi George? Félix. Buenos días. Buenos días. Buenos días a Ahí de la ambos. ballena. Sí. Buenos días, gracias a todo el auditorio por asomarse aquí a Personajes y Opiniones. Y pues vamos a arrancar. Jorge Arturo Estrada García nos acompaña junto con Checo, el brother. Bueno, yo a mí me gustaría, ya que están tan románticos, abrir con don Jorge Torres y sus novedades. Le dieron un amparo a Jorge Torres contra la extradición. Recuerdan que comentamos que había un juez que había dicho sí que lo extraditen. Se amparó, hubo tres cosas. Una fue por torturas, otra fue por incomunicación y la otra fue contra la extradición. Por lo tanto, se suspende la extradición hasta que lleguen al fondo del juicio. Y eso nos lleva a una reflexión y a un comentario. O sea, a Jorge lo agarran en Puerto Vallarta. y no le avisan a los coahuilenses. A la CONE, Alejandro Gutiérrez, otro Ricardón, tampoco. Lo detienen agentes de Chihuahua y tampoco avisan a las autoridades coahuilenses. Y luego, te da risa de que son Ricardones, pero fíjate, son Ricardones de la revolución. O sea, no tenían peligro. Se les denominaba cachorros de la revolución. Sí. O sea, los abuelos de la CONE eran pastores en San Fernando, Ramos, una comunidad de Ramos, y en la revolución se hicieron millonarios, mineros y rancheros y de todo. Luego fueron gobernadores. Hasta presidente. Uno de ellos fue presidente. Poco tiempo, ¿no? Poco tiempo. 3 meses. Suficientes para unas concesiones de minas. Y... Bueno, y Luis Gutiérrez, que fue el de gobernador de San Luis, gobernador militar de San Luis. Su carnal, Eulario, fue también de Coahuila. Estirpe revolucionaria. Exacto. Y millonarios después. Y el de Jorge fue capitán del ejército también. Su abuelo. Entonces, el abuelo Torres. Y vivía en la esquina, contra esquina de la casa de los Gutiérrez, en Alameda. Uno en la esquina de Cuauhtémoc hacia el Valle Arista y otro en la casota que ahora es la librería Carlos Monsiváis, rumbo a la escuela anexa. Bueno, y después de ese antecedente decimos, a los dos los agarraron, los dos los atoraron. Por lo pronto están embotellados, no le están dando prestigio a Coahuila. Y en el caso de Jorge Torres, será juzgado en los Estados Unidos, y eso me lleva a dos reflexiones. Ahora que fue el caso del Chapo y su juicio, entre las conclusiones que sacan analistas y jurisconsultos gringos es que dicen: los mexicanos no saben mantener en la cárcel a sus criminales, ni tampoco saben ganar juicios contra criminales.
y me lleva a otra reflexión que aquí la escuchamos sistemáticamente y que la escucharemos más ahora que en Texas adoren a este muchacho. Los testigos protegidos fueron 14 que presentaron contra el Chapo, fueron escuchados y creídos por el jurado, que son ciudadanos estadounidenses, y son presentados, como comentábamos antes, por los fiscales, que les arriesgan su prestigio al presentarlos en público, porque además son públicos los juicios, con sus declaraciones. Claro que son testigos protegidos, ¿no? Uno para que no los maten y otro porque les van a regresar parte de la lana o les van a perdonar parte de la sentencia. Aquí en México siempre decimos, no, esos testimonios no valen, están arreglados. Pues son los que lo vieron. O sea, dices, yo te lo digo y tú que me das a cambio, ¿no? Es su recompensa. Y es la defensa de nuestros políticos corruptos. Descalificar al otro corrupto que está confesando sus corrupciones a cambio de que lo salven de las de ellos propios. Y entonces podríamos ver en el banco de los acusados a la élite coahuilense, a un rico como Jorge Torres, a un abusado joven, digamos, ingenioso, Javier Villarreal, que hasta resultó bueno para firmas y para hacer una serie de triquiñuelas a nivel nacional. Al audaz, profe Humberto Morega, seductor de masas y constructor de Santillón, y a don Rubén, el constructor de todo, pero y a Rolando González también, de una familia de radiodifusores modestos que terminaron en magnates de la comunicación en Coahuila. Ese sería, digamos, con las debidas distancias, un caso como el de Chapo para la audiencia coahuilense, ¿no? Pero mi conclusión en el tema es que los mexicanos no sabemos ganar juicios de corrupción y tampoco sabemos conservar a los presos en la cárcel. Y un ejemplo es que, por ejemplo, Humberto trae como unos 6 certificados de que cada rato enseña de que, mira, aquí dice que estoy exonerado. Y acá otro cuarto ya también dijo que estoy exonerado. Los traen micados. Los traen micados porque siempre los sacan, ¿no? ¿Cómo ven? Fíjate que yo agregaría, aparte de que no saben ganar los juicios los mexicanos, un detalle importantísimo que no podemos dejar de lado, de que en muchas ocasiones, deliberadamente, la propia autoridad integra mala averiguación para que al momento que llegue al juez, diga, espérame, pues ¿cómo? No procede. Entonces, se han dado infinidad de casos de esa naturaleza, porque luego se culpa al juez, y el juez argumenta, espérame, yo no puedo proceder si aquí viene integrado mal desde el Ministerio Público, o sea, entonces, pero eso sucede con mucha frecuencia, te digo, porque deliberadamente lo hacen, o sea, saben que con eso van a tumbar y en consecuencia ya no se va a poder proceder contra los culpables, porque de hecho, pues sí son culpables, pero pues siempre hay que acreditar formalmente y cumpliendo el debido proceso, ¿no? Claro. Como se le denomina ahora. El caso... Ese es lo que acusaban, decían, nunca lo logran. Y el vicio viene de origen, o sea, pues, si aquí no hay ninguna carpeta por perseguir esa raza, y el procurador fiscal o lo que haya sido, tanto Tomás Charles como el otro cuatromero, el magistrado, nunca gran jurisconsulto, gran jurisconsulto, merecedor de alto discusión, nunca han sido capaces de abrir un expediente de ese caso. Pero qué balconeadas se han llevado, Incluso, por cierto, rinde su informe la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, y el caso que comentamos aquí y del cual nos dio con lujo de detalle el abogado Gerardo Pérez del Infonavit, pues ya ves el ridículo que hicieron, porque
le pusieron, luego lo escondieron y dan un veredicto, igual la sentencia contra Javier Villarreal, que ya estaba concluido y ahora no, que está en secreto. Es decir, en la medida en que la prensa publica algo, se ven obligados a enmendar, a reaccionar y dar otra versión. Pero fíjate, en ese caso me ha tocado conocer las dos caras de la moneda y la decisión del tribunal, para empezar, número uno, el tribunal, el Consejo de la Judicatura, el Consejo de la Judicatura juzga a los jueces y magistrados. Son 7 personas y ellos deciden si les quitan el trabajo o si presentan cargos contra ellos en caso que les compete. Ahí todos son jueces, todos son expertos en esas cosas. En este caso, la decisión fue darle por adelante, pero no te pueden dar los detalles que tú pides. ¿Por qué? Porque los abogados de Torreón, que es donde hay más, ya pidieron involucrados, basados en lo que han sacado los diarios, diciendo, me están prejuzgando, están señalando que yo soy irresponsable, culpable de cosas de esas, y entonces ampárame porque esos que me quieren correr o juzgar o castigar están violando mi debido proceso y mis garantías. Y entonces por eso se tuvieron que ir por lo más tarde. Pero lo que supe es, el caso se tomó a la fiscalía y es una montaña de expedientes de 75,000 copias. Tuvieron que llevar un camión. Luego, López Obrador y su director del Infonavit reconocieron que solamente Nayarit y Coahuila habían actuado en ese caso avanzando en las investigaciones. Porque en Coahuila son 100,000 casos de los 250,000. Y tuvieron que rescatar 100,000 expedientes en manos de los jueces en cada juzgado, como de 4 localidades. Pero sin que se diera cuenta el juez, llevaron copiadoras, hicieron operativos para ahí mismo decir, entonces tiene estas condiciones y ¿cómo se llama? Y no, y le faltaba toda esta documentación para que en caso que el juez diga, no se lo. Y llevaron hasta las copiadoras y al rato quedaba fuera, un operativo muy largo, y efectivamente, o sea, no hemos visto que nadie salga a decir, y los vamos a castigar con todo el peso de la ley, porque entonces ahí el debido proceso quedaría en riesgo. Somos muy raros en este país, ¿no? Pero bastante raros, porque independientemente de eso, puede llegar a que una interpretación de alguien los deje sueltos, porque ellos estaban haciendo un trabajo. Y además hay otra cosa, hay un magistrado que es el protector de esos jueces, como que conocemos, que mencionaba aquí el licenciado Sergio Pérez, Gerardo. Sí, de Gerardo Pérez, él señalaba a Sotomayor, no sé cómo se llama aquí. De la Laguna, está en la Laguna, muy poderoso. Siempre ha sido muy poderoso allá y actualmente lo sigue siendo. El detalle también es, fíjate, la manera, es decir, yo siempre hablo, y perdónenme lo repetitivo que soy, del el abuso del poder, el ejercicio indebido del poder, que generalmente recae en los abusos que se hacen. ¿Qué sucede cuando hay casos importantes que surgen a través de la prensa y que la opinión pública se entera? A veces se apresuran en abrir ese juicio, en abrir ese proceso y emitir un dictamen aunque esté mal. Pero eso tiene otra tela, es otra cortina de humo, porque finalmente, por lo mal que esté, pudiendo estar mal, ya hay una sentencia. Y en derecho existe un principio jurídico que establece que nadie puede ser juzgado por el mismo delito 2 veces, que ha sucedido también en muchos casos. Entonces, a veces con dolo se actúa de esa manera también. Y bueno, pues ya
No, ya no. Sí, claro, ya estás. A Humberto le pasó en un caso de eso. O sea, en uno de las copias indicadas que hicimos llamar fue una decisión en firme de un juez, no se apeló, no nada. La libró. Esos cargos en ese momento, en ese detalle, se va a tocar la serie. Y en este yo siento que todavía hay muchas historias por escribir, porque la fiscalía ha dicho, ya recibí estas cosas, o sea, falta cosas, y falta lo que diga la magistrada, pero, o sea, en principio, el que los tiene que perseguir, si hay cosas penales, son las instancias penales. Claro. Si hay asunto federal, son las cosas federales. Ya entregaron a todos. Y luego, ellos, como judicatura, Consejo de la Judicatura, lo que tienen, están suspendidos sin goce de sueldo. Y la facultad que tienen es de correrlos o dejarlos. Ahora, aquí también yo creo que ese caso en particular tendrán que tratarlo con pinzas, Jorge, porque hay que recordar que está involucrada una instancia, una dependencia federal, como es el Infonavit. No pueden hacer tan fácil si fuera un asunto meramente local. Entonces ya los ojos de la federación de alguna manera están puestos, son 5 estados. Pero ¿qué sucede? O sea, esta sería la reflexión. Y no podemos negarlo, incluso se le está criticando ahora a López Obrador en su propuesta para fiscales, cuando inicia, no, pues están identificados con él y son, pero eso sucede en cada una de las entidades federativas. Los fiscales son a modo y son puestos por los gobernadores. Simplemente, fíjate, y aquí me traje el dato, en Yucatán, en Jalisco, en Chiapas, en Guanajuato, en Morelos, en Veracruz, acá nombraron a los fiscales y todos fueron fiscales a esos 6 estados. Y son de diferentes partidos. Allá hay del PAN, del PRI, de Morena. Es decir, prevalece esa situación. Porque somos un país deshecho, destruido, corrupto. Y entonces lo hicieron antes y en muchos casos lo están siguiendo haciendo. O sea, esos nombramientos son nuevos. Estos son los recientes. Sí. Y todos son a modo, son fiscales carnales. Sí, exacto. Lo mismo hizo López Obrador. O sea, y en realidad era una solicitud de los ciudadanos de decir, oye, ya deja independiente. La fiscalía gringa es independiente de los gobiernos de los estados, de cualquier gobierno. Se eligen por votación popular directamente. No. Tú lo has dicho, la fiscalía gringa. Aquí en México, desde antes de López Obrador, había organizaciones no gubernamentales que pugnaban por lo mismo. Claro. Y nunca se les hizo caso tampoco. No, pero así estuviera el PRI o el PAN o quien estuviera. Es exactamente lo mismo. Y la corrompimos. Es como hace rato mi carnal me enseñaba la lista de todos los organismos que hemos inventado para evitar combatir la corrupción y lo que cuesta. Lo que trae es el caso de Coahuila. O sea, 1.400 millones. Anuales. Ah, de los organismos, ok. Sí, o sea, este es su presupuesto del 2018. ¿De dónde sacaste estos datos? Están públicos en las transparencias de cada dependencia. Y entonces dices, eso es lo que ejerce cada uno. Todos lo han hecho antes y esperemos que ya no lo hagan los que siguen. Fue interacción fiscal. Dependerá de ese fiscal, fíjate, de él, de Alejandro Manero, demostrar que él fue un personaje que fue acertadamente nombrado porque no se va a someter a los deseos del Ejecutivo. Pero en este caso estamos confiando más en la persona. En esa persona, ni en la ley, ni en la decisión del Ejecutivo. Pues en los primeros casos que le toque actuar, ya sabremos. Dando, claro. Ya estaremos dando. Da los datos, Félix, me parece interesante, las cantidades. Porque lo habíamos mencionado y no teníamos esa información. Son aquellos que de alguna manera están involucrados en evitar la corrupción en Coahuila. Tenemos la Auditoría Superior del Estado,
que tiene más de 174 millones de pesos anuales de presupuesto. Que es donde está Armando Plata. Así es. 174 Y depende del Congreso de Coahuila, Sí, de los diputados. Sí. La Fiscalía Anticorrupción, ¿Esa cuál es? ¿Quién está ahí? Mier. Jesús Flores Mier, Sí. 64 millones de hermano pesos. del Queco Mier, que tiene como 25 años en el catastro municipal. Sobrino. Sobrino, ¿No son hermanos? No, sobrino. O sea, batean En familia. en familia. ¿Quién más? Ahí hay 64. La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Tessy Guajardo. Teresa Guajardo. Que fue, fíjate, esa fue diputada local. ex del ICAI, jefa del Instituto Electoral de Coahuila. ¿Cómo se llama esta muchacha probadora? ¿Cómo se llama la dirigente? Gabriela de Gabriela León. de León. Bueno, ella era la ayudante de Tessy Guajardo, que perdió las elecciones allá en la Carbonífera, y de premio le dieron ser de la función pública del gobierno del estado. Ella fue dirigente del ICAI, ¿no ves? Y tiene la función de apoyar al gobierno del estado. El Poder Judicial. Déjame nomás dar un dato y dime. le sigues con el Poder Judicial. Ah, Agregar a lo que dice Jorge. Entonces, con esto es el testimonio fiel, real, de cómo se dan los ascensos en la política. Es decir, no necesariamente llega la gente de trabajo, de talento, sino que la sumisión, el la compromiso. obediencia, Son en premiadas. ocasiones hasta la abyección, son los requisitos no escritos que deben de cumplir para que quien toma las decisiones, para quien manda, los seleccione y los haga importantes. Porque por mucha preparación, oye, cubrir todas estas áreas, qué dones tiene, qué maneja, Sí. que no es la única, no es la única, o sea, No, pudiéramos no, ejemplificar se dan casos de cosas, varones ¿no? y de mujeres No, y lo- que les dan y lo puedes ejemplificar, por ejemplo, en el caso de Magistrados que llegan de- sin litigar. Bueno, Chuy Flores Mier. Ujú. Chuy Flores Mier es un personaje muy joven. Yo conozco a su papá, es muy buena persona. Él es invitado como el encargado de la transparencia en la administración de Humberto Moreira. Él contestaba. Él contestaba Las solicitudes de información y siempre contestaba: por el momento no podemos proporcionarle la información ¿por qué? Pues eso le valió, ya no Bueno, sigue ocupando cargos. Porque está Claro. sujeta a auditoría. Que batió 100 veces. Bueno, esos fueron sus primeros méritos. Sus segundos méritos fueron que cuando Ismael Ramos, que también recordarás, fue alcalde de Saltillo, cubriendo el interinato de Humberto, que se fue de candidato a gobernador, se lo lleva a la Secretaría de la Función Pública. Sí. Bueno, ¿y de qué se lo lleva? De encargado de transparencia. Y se encarga de contestar las solicitudes de los ciudadanos, diciéndoles: por el momento no es posible atenderlo. Él Porque trabajó también en la administración de Rosendo, ¿no? no sé, No, no creo. Pero no estuvo ahí. estaba muy joven. Su papá estuvo con la de Eleazar. Sí. Y entonces ahí le contestaba el vato: están en auditoría y entonces pues, no se los podemos prestar. Luego lo mandan al ICAI cuando se suman a este chavo de Loinewi. Y entonces Se suma al equipo de se suma consejeros. al equipo de consejeros y es electo como consejero del ICAI. Y ya en el ICAI, pues todavía fortalece su perfil de transparente y de anticorrupción, y para que en el moreirismo nadie nos robara ni un peso, que nadie se enriqueciera ni con empresas fantasmas, ni con fortunas, ni con mansiones, nadie. Ni con firmas ni con- apócrifas. Nada, él es el encargado, y que los ciudadanos pudiéramos entrar de todos lo que le pidiéramos.
Y como premio a esa excelente función, cuando la Coparmex obliga al Senado a pasar una iniciativa para que los ciudadanos tuvieran acceso a las cuentas a través de mecanismos anticorrupción, pues nada, que los diputados dicen, oye, necesitamos un fiscal anticorrupción, ¿quién anda por aquí? 3 millones de coahuilenses dijeron, pues este, Claro. sí, No hay otro. es experto, él cuidó todas las manos de todos los morenistas porque no movieran ni un lápiz de su lugar. Y así es como llega al cargo. Digo, las historias son muy fáciles de seguirlas, ¿no? Y sigue con encargos desde entonces. Ahí está. Y con 48 Como millones fiscal. para gastar, ¿o cuánto? 50. 50. Para lo que se ofrece. Lo primero que hicieron fue unas oficinotas chidas, y un sueldón de casi 100,000 pesos. Fíjate que ese es el distintivo de todos esos organismos, ¿eh? Los sueldos son elevadísimos para todos. Y las rentas que Oye, pagan. tienes que ponerte buena ropa, vas a la conferencia de prensa, vas a ir a ver al señor gobernador Novosito Garroso. Tienes que ir en un buen carro. Pero Y acuérdense que tienes ya que está llegar el en un buen gobierno carro. de la autoridad republicana. Pues sí, pero López Obrador anda con traje, tampoco puedes ir tú Garroso, necesitas un trajecillo. Pero son de esos trajes de Milano que valen 1,000 pesos. En el, acorde al Jetta. Oye. Acorde al Jetta. Te dan 3 trajes por 1,000 pesos, sí. Pues son de esos. A ver, ¿cuál otra? El Poder Judicial tiene 1,030 millones al año. La Secretaría Ejecutiva del Sistema... 1,030 millones. De ahí hay unos grandes sueldos y todavía andan haciendo lo del Infonavit. No hay lana que les alcance a los jueces de Coahuila. Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción, 28 millones. El Tribunal de Justicia Administrativa, 52 millones. Fíjate, ahí es donde está esta Sandra Rodríguez Wong Bueno, y Marcos Martínez Valero. ¿quién es Marcos Martínez Valero? No lo conozco. Estaba también como magistrado en el tribunal ahora laboral. Sí. Para acá. Pues a mí no Estaba me gustó. con Eduardo Prado. Mira, ¿sabes qué no me gustó de eso? Tribunal. Quitaron la biblioteca central para hacer otra oficina burocrática. No, qué bárbaros, y lo que nos falta son en un lugar sin bibliotecas. estacionamiento, O sea, de todos esos en un lugar organismos, fíjate, ahogado. nada más, todavía no terminamos, faltan 2, pero un comentario justo. De todos estos organismos, ¿algún coahuilense recuerda algún golpe que hayan dado efectivo sobre alguna institución, sobre algún personaje? Me quitaron Aquí la está, biblioteca. captamos, y así. Nada, o sea, es una nulidad. El trabajo que realizan es una mentira. El dinero No que te se hay. gasta en eso, Por güey. eso. Deja tú el trabajo, güey. Pero que en última Pues instancia, que fuera de en grapa, última honorario. instancia, Dieron resultados. han servido mucho, pero de tapaderas. Sí. Oh, qué brusco eres, mi brother. Punto. Nomás para terminar, el Tribunal de Justicia Administrativa se lleva 52 millones al año y el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información 45 millones. Da un total de cerca de 1,400 millones de pesos para Cuidarle las manos a nuestros funcionarios. los entes del sistema anticorrupción. Oye, salen caros por lo que se llevan y salen caros por lo que tenemos que andarles cuidando. Y luego pagando y Yo no renegociando deudas y todo sale carísimo. Mejor debíamos de hacer fíjate, ya que tenemos la fuerza policial más poderosa del mundo en Saltillo, en el WhatsApp, deberíamos hacer un grupo en el WhatsApp en donde cuidáramos a nuestros vecinos funcionarios, que dijéramos, mira, este vato ya se compró carrito nuevo, mira, ya escribió a este güey en el Tequito. Ya cambió de código postal. Ya se están cambiando a vivir acá para el norte donde vende Manolito. Es que es muy fácil darse cuenta, ¿no? Por eso, pero Porque vamos a comunicarlo tú entre tienes, nosotros. sí. Todos O sea, tenemos vecinos funcionarios. Generalmente, entre la clase política tienen una fiebre por la cuestión inmobiliaria. Por ostentar. Los ranchos, las residencias. Los carros. Los carros, la ropa. Que obviamente no se requiere mucha inteligencia. Y el mismo caso sucede con los periodistas. Sí. ¿Cómo te Les explicas? falta La inteligencia. fortuna estaba Sí, leyendo, nos falta. no, pero se usa, vamos a los términos periodistas, perversamente la inteligencia. Le acaban de sacar a Ricardo Alemán que 8 departamentos ahí en Reforma o en Polanco.
¿Dónde saca para Claro. esos? O sea, le habían sacado la nómina, le daban 5 millones al mes en una dependencia. Imagínate, pues con 5 millones al mes yo sí te compro un departamento cada mes. No creo que... Por cierto, me los gaste. disminuyó de 8,000 millones a 4, perdón, aquí traigo la cifra, mira, porque no que lo voy a comentar, son para la publicidad, Jorge, del gobierno federal, a la mitad, la van a dejar, pero, ahorita te doy la cifra, lo que no me quedó claro, que López Obrador no ha dicho bajo qué criterios se va a asignar la publicidad del gobierno federal. Habrá que recordar que durante décadas esta ha sido entregada de manera discrecional a los medios y particularmente en cantidades muy elevadas a quienes traen la línea del gobierno. Yo en este momento, pues dicen que Televisa, TV Azteca, Grupo Imagen, el Universal, los que recibían más hasta las últimas. Milenio, bueno, son 4.200 millones lo que se va a repartir ahora nada más, 4.200 millones. En el año anterior de Peña fueron el doble lo que se dio. Pero yo sigo preguntando eso. No ha dicho bajo qué criterios van a ser asignados ahora la publicidad. Yo lo decía, lo que sí fue muy claro, dijo ya no va a haber entrega directamente a columnistas. No, ahora todos tienen una página de internet que ahí se los depositan. Si te fijas, todas las listas que han salido, todos tienen su .com y entonces bajo ese rubro se los da. Y lo que quería agregar era nada más que los asesores y consejeros del presidente son esos chavos que mencionamos, que se llevan la parte de León de los recursos publicitarios. 4.200 millones, ya. 4.200 millones. Y el año pasado con Peña se entregaron 8.400 millones, exactamente. Pero descubren que curiosamente en esos portales a los que te refieres, los que menos seguidores tenían eran los que les daban más. Entre ellos hablan de Raimundo Riva Palacio, de Rafael Cardona, entre otros de los que me acuerdo. Son los que tienen más peso específico. Sí, pero no necesariamente el mayor número de seguidores. No, pero los seguidores, en cuanto, pues puede ser son los necesarios. No, fíjate, hay un influencer, se llama, youtubers y esos, tienen 15 millones de seguidores. Nada más que, pues unas se quitan la ropa, otras hablan puras palabrotas, otras cuentan chistes, o sea, ahí hay como una falacia entre seguidores y formación de opinión pública, ¿no? Porque los que me menciono son personajes enterados, que tengan dolo, o al informar, esa ya es otra cuestión, pero son los que siempre están en la jugada, ¿no? Fíjate, no, y personas muy inteligentes, ¿verdad? Yo leí mucho a Riva Palacio y ahora lo leo esporádicamente, un hombre con mucha información, al igual que Loret de Mola, que de repente dices, ¿y de dónde sacan tanta información? Seguramente con sus nexos, con los organismos de inteligencia, el propio gobierno es como obtenían su información. Pero también los ves en situaciones, en el caso concreto de Raimundo Riva Palacio, acuérdate que él fue el que creó aquel periódico El Independiente con recursos de Carlos Ahumada. No, lo creó Carlos Ahumada y lo dirigía este hombre. Bueno, Carlos Ahumada no era periodista. No, pero él sabía de negocios. Él sabía de negocios. Por eso. Y recientemente, si tú checas en el periódico ese Capital, que aquí se distribuye Capital Radio y el radio, ayer aparecía como director también. Fue contratado como director. Bueno, entonces le saben al negocio y no necesariamente se fijan mucho en cuidar de quién es el recurso, sino simplemente tener el medio a su disposición. O sea, a ti te contratan, mi brother. Es como tú. Si te contratan... Pero si eres tan inteligente, déjame retomar lo que me dices. Debes de saber también, oye, espérame, pues con quien estoy aquí, me está contratando. Sí, pero por ejemplo, vamos a suponer que te contrata, no sé, MBS.
Le dice, oye, te vamos a dar un noticiario a las 5 de la mañana. Tú dices, bueno, no son los Aguirre o los no sé. Los Aguirre son los de Radio Centro. Bueno, y entonces... Los MBS son los Vargas. Vargas, sí, Gabriel Vargas. Y entonces, ellos te contratan, pero su fama, sus negocios y sus tranzas, lo van a seguir haciendo, pero no es tu culpa, ni siquiera te piden permiso. A mí me han querido contratar como para 4 periódicos y a veces no nos ponemos de acuerdo o en el sueldo o en la libertad para trabajar o lo que sea. Pero yo entiendo cuando un inversionista lo quiere poner para proteger sus intereses, tener obra pública. Aquí te puedo decir una lista. Por ejemplo, El Tiempo tiene una constructora en Torreón. La prensa es de Pocholo Sánchez, de Monclova. Los Zócalos han sido un voto de poder y antes metían desde la gente del Ministerio Público en cada pueblo hasta cada regidor, ¿verdad? Luego, con Bangordo, ni Armando Castilla, el original fundador, ni Catón, que es bueno para la broma, malo para el periodismo. Luego después, su director fue un prensista, pero Medrano era excelente prensista, también una buena persona, lo conocí. Luego, a todos los conocí. Luego, Armandito Castilla, el heredero, tampoco es periodista. El vato le gusta andar allá en el jet set y gastando la lana y todo. Y luego el director fue Ricardo Mendoza, que sí era periodista, estuvo en Palabra. Ahora puede haber varios encargados, entre ellos Arredondo, que le ha entrado a la cosa periodística, pero también anduvo en la política. Luego vamos a otro medio, el Heraldo lo fundan 3, don Paco de la Peña, don Roberto Orozco Melo y Javier Villarreal. Y creo que Arturo Berrueco. Entonces, tú nada más dime el perfil de los 4. ¿Eran más periodistas o eran más políticos? Luego me voy al diario de Coahuila. Lo funda Luis Horacio Salinas. ¿Para qué lo quiere? Fue alcalde, quiso ser... saca la revista Criterios. Sí, yo trabajé antes en esa. de diario. Pero ahí era socio con Oscar Luis Tapia. No, con Robledo, con Olmedo. Yo era empleado, chalanzón. Pero eran socios los 3. Al final hacen el periódico y los que se quedan de socio del diario de Coahuila son Rábago, que es político, don Roberto Orozco Melo, perdón, y ¿cómo se llama? Luis Horacio y Carlos Robles. Todos con porciones mínimas menos Luis Horacio. Y entonces ahí tenemos otro periódico. Luego tenemos en La Laguna, el Noticias de La Laguna. Esa era la cadena, ¿no? La mitad de la cadena que rescató a un empresario que lo tuvo. Ahí el primer director fue Humberto Gaona. Silva. Y no sé si ya se haya quedado la cadena con todo el periódico. Luego tenemos a La Opinión de Torreón, que era de la familia Guerrero. Se queda con el Milenio y lo vuelve como un Milenio. Luego tenemos El Siglo de Torreón, que casi una familia de periodistas que ha contratado periodistas y que es dirigido por gente que no es periodista, pero los contratan para que les manejen el negocio, ¿no? Entonces, por eso vemos que son circunstanciales esos puestos. O sea, no es que digas, Carlos Ahumada me dio el dinero por hacer un periódico, no. Pero Carlos Ahumada hizo un periódico y me invitó a mí a participar en su proyecto. Él no sabía quién era Carlos Ahumada, por supuesto que no sabía. Mira, y que andaba con mucho... Déjame terminar. Ya te dejé hablar todo este tiempo. Nada más que antes de que inicies tú, te voy a aclarar un punto. Carlos Ahumada fue el que sobornó al esposo de Claudia Sheinbaum, la mano derecha de López Obrador. También fue al del señor de las Ligas Bejarano, que también es la mano derecha de la Cuarta Transformación, y de la diputada Dolores Padierna, que sigue siendo la
Es más, ella acaba de poner al de comunicación del CONACYT a un nini. Entonces, por eso te digo, estamos revueltos todos. O sea, tú vas a hablar de un personaje cuestionable que contaminó a todo un grupo político del PRI, del PAN, PRD y a todos los de la Cuarta Transformación. Ahí te faltaría agregar nada más que no fue él solo el que ideó y creó todo eso, sino que ahí ya había un roce, un choque con López Obrador, con su amante, Rosario Robles. Ya sé, pero eso sería otro capítulo. Quiero concluirlo de Riva Palacio, nada más. Recientemente Nino Canún lo denunció y habló de todos los personajes del periodismo que llegaban a Los Pinos con Fox, donde les estaba diciendo López Obrador, dice, llegó Riva Palacio con Ili. Yo estaba ahí en la antesala y entraban y salían periodistas y estaba dando línea. Entonces, eso existe y estos personajes no son ajenos, o sea, lo hacen con pleno conocimiento cuando le entran. Segundo caso, reciente. Ya viste que ya salió la primera victoria de Carmen Aristegui, donde la publicidad de MBS se eleva a miles de millones, después de que sacan a Aristegui. Y les otorgan lo de la fibra, entonces, para su televisora también. Bueno, y entonces, ahí está. ¿En dónde trabaja Aristegui ahorita? Pues donde le respetaron su... En MBS. Pero lo que tú acabas de aclarar... O sea, de donde la corrieron, ahí volvió. No, ella está en Radio Centro, no está en MBS. Bueno. Radio Centro, no está en MBS. Está en Radio Centro. Bueno, ok. Y ahora, ¿cuál es tu para punto? darte la razón en nada más en lo que estás diciendo, porque ahí sí tienes razón. Dices, no he entrado porque o no me dejan la libertad que yo quiero, o no me llegan al sueldo. Carmen Aristegui, en las empresas que ha estado, ella llega y dice, este es mi contrato. Bajo estos términos, bajo estas cláusulas, si lo aceptan, aquí estoy. Si no, entonces, como los de MBS por la presión del gobierno la quitan, y hasta ahora hay una columna de un tejado donde que se acaba de publicar y saca las cantidades, miles de millones después de que la despiden, empezaron a entrar a la empresa MBS donde ella trabajaba. Ahí están los números. Perfecto. Eso es el comentario. Y quedamos en lo mismo. O sea, mi tesis es, los personajes del pasado están en el presente. A ver, unos están con un uniforme azul, otros tricolor y otros andan vestidos de moreno. Los mismos changos, pues con sí, distinto uniforme. Finalmente son los que existen, los que se dedican a eso. Exacto. Y mi opinión al respecto es, entre 100 millones de mexicanos no pueden encontrar gente honesta, capacitada para ocupar los puestos del gobierno de la 4T, y tenemos que soportar a personajes impresentables que ya sabemos de qué son capaces y que no deberían estar ahí. Dices, tal vez López Obrador, pues él ganó, pero López Obrador debía escoger mejor a la gente que se rodea. Esa será mi tesis. Y con los que se está aliando. A que ese gobierno termine, ¿no? Y las alianzas, ¿no? O sea, de que dices, tú ganaste legítimamente, indiscutiblemente, nada más que te rodeaste de puro personaje muy raro, que actuó muy raro y que casi seguramente te va a venir afectando y lo vas a tener que defender todos los días. Tú nada más haz un repaso de las conferencias de prensa y tiene que defenderlos atacando a alguien, en lugar de decir, por eso me equivoqué, puse una diseñadora de modas en el CONACYT como encargada de investigación. La pobre muchacha nada más tenía un curso de diseño de modas, pero era amiga de los vejeranos. Pero él no la puso. Él está diciendo, si es eso, no puede estar tanto de nombramiento en todas las dependencias. Pero en el CONACYT es para científicos, carnal. Difiero, lo hubiera puesto en cualquier dependencia y no hay problema. Pues que la responsable estaba ahí, o una, no sé si la directora o la subdirectora. Él no puede estar al pendiente de los miles de nombramientos de todas, ¿no? No puede controlar su gobierno, va a poder controlar un país. Pero si le están haciendo ver que ahí hay un error, de inmediato lo corrigió, dijo, queda fuera y está aquí. Bueno, eso te habla de su congruencia y de su honradez. Y quiero, permíteme también, déjame hablar a mí, pues que no me dejas hablar. No te desesperes, chico. Con Bartlett, no también se lo hicieron ver
Con los Bejarano no se le hicieron ver, con Napo no se le hicieron ver, con... Déjame hablar y ahora sí, déjame hablar, por favor. Gastas más tiempo. Gastas más tiempo. Es que me interrumpes cada vez que yo quiero hablar. Yo te dejo hablar, que hables todo lo que tú quieras, tú me interrumpes, tú sí me interrumpes. Déjame te digo una cosa. Difiero totalmente de lo que dices, de que para ti, porque eligió a esa gente y es otra gente. No. Opino lo contrario. Yo voy sobre los resultados. Si en 6 meses o en un año dices 0 resultados, entonces sí, no sirve ese gobierno. Pero no porque puso a Juan o a Pedro. Eso no quiere decir que eso está mal. No necesariamente está mal. Son los resultados. No, son los resultados. Bueno. Son los resultados ya en función del gobierno. Bueno, vamos a pasar así como tú me dices, eso fue ya pasado. Bueno, eso es pasado ya, lo que hayan hecho o dejaron de hacer. Fue pasado. Vamos a ver un año. Bueno. Dices, efectivamente, ¿no hay resultados o sí los hay? Me gusta que pongas plazos. Y la vida nos va a mostrar cómo se dan las cosas. Por ejemplo, tenemos el caso de las estancias infantiles. La decisión del nuevo gobierno es que ese dinero se entregue directo a los papás, 1,800 pesos por hijo. En las actuales estancias infantiles, seguramente muchos funcionarios, exfuncionarios y sus parentelas las regentean y se han ganado mucho dinero con ellos. Pero los usuarios sí son niños de familias que necesitan ese apoyo. Nada más que la respuesta es un modelo neoliberal inventó eso, ¿no? Son 2 cosas las que se desprenden de ahí. Una, si le das los 1,800 pesos directo a los papás, ni se los van a dar al abuelito porque los cuide, y lo más seguramente es que se lo metan al gasto corriente de la casa, como siempre lo hacen. Lo hacemos las personas particulares y lo han hecho nuestros gobiernos. Luego, el argumento principal, además, es un invento neoliberal con el que queremos acabar. Sí, llegamos al modelo neoliberal porque tenemos un país de corruptos, como todo el repaso que hicimos de personajes del PRI, PAN, PRD, todas las izquierdas y que ahora militan en todos los partidos, en donde los gobiernos son lo menos confiable que hay, y además de que esas cosas, estancias, yo no defiendo los dueños de las estancias, ni tengo ninguna ni parientes que las dirijan, se sometían a los controles de protección civil, riesgo civil contra terceros, instalaciones en perfecto estado, tenían que cubrir una serie de requisitos. Las casas particulares no lo van a poder demostrar, y ese dinero, que tiene buena intención, va a caer en manos, no sabemos si va a ser bien usado por los papás, si los niños van a estar mejor, o ¿cómo se llama? O lo demás. Luego, los gobiernos optaron por dárselo a particulares para que el particular se hiciera responsable de las cosas, porque los gobiernos, todo lo que han tenido estos gobiernos lo han echado a perder, y entonces en mucha parte eso que han echado a perder durante 90 años nuestros gobiernos es lo que llevó al gobierno al PEG. Entonces ese pasado, la consecuencia de ese pasado es este presente. Ajá. Entonces este presente tiene que presentar examen todos los días, como aquellos lo presentaron cada día, y dices, no, pero es que nadie les decía nada. Pues casi nadie, porque muchas personas que conozco sí les decían muchas cosas, ¿no? Entonces mi tesis sigue siendo la misma del principio, de que para sostener a un gobierno con visión social o socialista como el que pretende Andrés Manuel, se requieren a los mejores mexicanos, a los más honestos, a los más capaces y a los menos dogmáticos. O sea, no es tiempo ni andarnos diciendo, tú eres pobre, tú eres rico, tú eres fifí, tú eres priista, no. Llegó un líder que ganó con base social,
se porte como líder, que lo que haga sea, voy a escoger a los mejores hombres, tengo 100 millones de pelados de dónde escoger, me voy a traer estos. Y a toda esta caterva de políticos profesionales que me rodearon, que me ayudaron a llegar, pues les voy a dar las gracias y que se vaya cada quien a su casa a gastar y a cuidar a sus nietos, porque son jovencitos, Claro. Que se vayan a gastar sus pensiones y cuidar a sus nietos. Lo que se necesita es a los mejores, a los más honestos, a los más capaces. ¿Qué es lo que ofreció? Que eran en su momento tan honestos, tan preparados como Salinas de Gortari, como ese gabinete. No yo prefiero, déjame terminar, mi querido Jorge, yo no te interrumpo. Yo prefiero un gobierno de viejitos o que se vayan a sus casas, difiero de eso. Yo prefiero un gobierno de esa naturaleza, con esa gente que se veía el doctor Sánchez Cordero, el mismo López Obrador, todos, a que entren un Salinas, porque esta gente, a su edad, es gente que realmente está preocupada por sacar adelante al país. Sí le preocupa México. Estos otros jóvenes, no dije... Bueno, déjame terminar, Jorge, por favor. Estos otros jóvenes, ¿qué hicieron? Mucha preparación, mucho Harvard, y son los mejores. Primero, los más corruptos que te puedas imaginar. Privatiza todo para beneficiar a sus amigos y quedar muy fuerte con ellos. ¿Sí? ¿Qué ambición pueden tener ya estos adultos? Ellos sí realmente están pensando por el bien del país. Ellos sí están en ese boleto. Ellos saben que están en el ocaso de su vida. No se van a poner ahorita a pensar cómo robar o cómo dañar al país. ¿Qué ha sucedido con los jóvenes? Chécalos, los que han sido políticos y jóvenes. Ya terminaste. No me has dejado hablar. Yo te he dejado hablar varias veces. ¿Qué ha pasado con esos jóvenes? Pues sí, mucho talento, pero han llegado a saquear nada más y a beneficiarse, a beneficiar a sus cuates. Sí. Ahora ya yo prefiero que sean esos señores los que estén gobernando. Ya lo repetiste. Y repito, vamos a esperarnos. Bueno. Son 75 días, mi Jorge. Mira, yo no tengo que esperar nada porque mi oficio es ser periodista. Pues todos los días, como dan, veo. Y yo nunca hablé de la edad. Nunca hablé de la... Dijiste que los señores ya se vayan. Sí, porque hicieron mucho daño al país. No por viejos, sino por tóxicos para el país. O sea, tanto Olga como Bartlett, que son los que mencionaste, fueron tóxicos. Salinas también. Y no estoy diciendo yo que vayan a estudiar a Harvard. Yo nada más digo que dominen el tema para el cual son nombrados. Yo agregué de Harvard, pero tú estás hablando con conocimientos, pues gente lo tiene, ¿no? Tú quisiste etiquetarlo con Salinas y lo usaste, pues es un buen ejemplo. Yo no hablo de jóvenes, yo hablo de personas mexicanas honradas que no tengan un pasado cuestionable como estos personajes de la cuarta transformación y no necesitan haber ido a ninguna universidad del mundo, sino simplemente que estén capacitados para cubrir el perfil del puesto, ¿no? Aclarado eso, y no me voy a esperar 6 años para hacer el balance. Yo lo dije 6 años. Dije 6 meses o un año. Todos los balances en el mundo se hacen sistemáticamente, cotidianamente. Hasta cuando eres empleado de Soriana, te abren tu caja, te dicen ahí está tu dinero, te cierran tu caja y hacemos la contabilidad. Aquí es lo mismo en el periodismo, todos los días hacemos corte de caja. Es bueno, nosotros no somos ni simpatizantes de ningún partido. No tenemos aborrecido a ningún personaje. Podemos tener visiones diferentes. Claro. Podemos tener visiones diferentes. Y en eso estamos. Y para concluir este tema, porque te puedo decir una cosa. La legitimidad de ese gobierno en funciones, de la cuarta transformación, mediante esos 30 millones de votos históricos que nunca nadie había alcanzado, le dan la autoridad para hacer y designar, si lo queremos dejar ya en esos términos, a lo que él quiera. Claro. Además, una facultad constitucional de extender los nombramientos. Nadie se lo discute. Entonces, bajo esa visión,
Es su salud, lo ayuda. No, por eso, y es su responsabilidad. Claro. Si las cosas salen bien o salen mal, bueno, pues él va a hacer. Así es. Pero todavía no lo podemos condenar. No más de lo que va pasando. Pues sí, no me voy a esperar capaz que ni siquiera llego a los 6 meses. ¿Por qué? No sabemos. Por lo que sea. Bueno, ya dejemos ese tema porque te apasionas. No, lo que pasa es que tú me interrumpes. Yo no te interrumpo, tú sí me interrumpes. Coahuila, Saltillo, los migrantes. El rodeo, aquí. El rodeo ahí viene, corre. La renovación del PRI nacional, que ya están trabajando, ya surgieron los grupos allí. Nombres. Que se quieren apoderar del otrora poderoso tricolor. Lo que quedó. Nada más hay 2 grupos. O sea, los moreiristas afines a los hermanos Moreira y los que no. Entonces, Manlio y la Cone, que eran los viejos, ya perdieron todo. Con la presión de la Cone y los del Estado de México quedaron aplastados, desplazados, desprestigiados, ridiculizados. Entonces, nada más quedan vivos esos exgobernadores que se han salvado. No de la mala fama pública, se han salvado de ir a la cárcel, de quedarse en la banca, de ser desplazados como fue Manlio o como fueron Videgaray y todos esos. Si a Osorio Chong alguien le quiere endilgar algún liderazgo, no será nada bueno. ¿Por qué? Porque el vato fue un fracaso como secretario de Gobernación. ¿Se están proyectando al gobernador de Tabasco? Incluso se habla de que si eres el candidato, la señora Carolina Villano sería la secretaria. Eso lo has de haber leído en un periódico de aquí, ¿verdad? No, fue en un nacional. Bueno. Porque no solamente es eso, vienen, como es que no recuerdo en este momento, es 3 fórmulas que se mencionan ahí. Esa es una de ellas. Que debiera haber muchas más, pero ahora las condiciones que se encuentran en PRI, como que no les es muy llamativo, muy atractivo, porque quien llegase a la dirigencia nacional tendrá que realizar una labor titánica para que resurja como el ave fénix. Puede resurgir, pero no como el ave fénix. Porque si resurge, van a salir chamuscados sí va a estar enlodados y todo. El ave fénix resurgió limpiecita. El PRI no puede resurgir porque son los mismos, Checo. No, son los mismos personajes. Te digo, ahora, hablas de que hay 3 fórmulas, puede haber 4. Seguramente, como lo hacen en Coahuila, arman la chiquillada para que gane, divide y vencerá para que gane el que yo quiero. Entonces, a lo mejor también es una estrategia ahora a nivel nacional, no local. El laboratorio les resultó perfecto. Y Rubén va a ser un personaje importante de eso. Es un gran conocedor de los procesos electorales y apasionado. Y además el otro, Jorge Torres, decide vivir en Texas y le tiene un personamiento, no nada más una casa, la tiene en Houston. Fíjate cómo se empiezan a hacer las cosas, nada más se pone uno a platicar con raros que se encuentran. Bueno, y que los primeros sorprendidos con esas propiedades fueron sus primos, los López. ¿Cómo le hizo? Sí. Bueno, ¿se acuerda que Jorge Villarreal le han decomisado como $30 millones y a Javier. A Javier, perdón, y todavía y no hay nada. $30 millones decomisados. ¿Cuántos más tendrá él ocultos? Son 600 millones de pesos, no es cualquier cosa, es lo que un año se gastan ahí en combatirlo a él, para que no se los volara, güey. Les hizo el pelo, qué bárbaro. Por eso digo que era un intrépido. Pelo, barba y bigote, todo completo. Ese muchacho era intrépido y era muy bueno. Ahora que decían lo de los migrantes, yo siento que ya se les hizo la bola el engrudo a todos. Ahí vienen otros 700 corriendo para acá, dijo el padre Pantoja. Y el Checo se va a volver a enojar, pero ese superdelegado que traen aquí los de Morena, nomás no se apareció y ya se amotinaron. Y don Riquelme ya mero se pelea con ellos en persona y
Fuerza Coahuila los tuvo que contener porque andaban duros los empujones, y todo fue porque se tardaron 10 días los del Instituto Nacional de Migración en tomarles los datos. Y dice, estaba escuchando la Seguridad Pública del Estado que decía, no, pero es que pues trajeron muchas computadoras, pero no nos dimos abasto. Para los 1000 changos, en 10 días apenas les tomaron los datos, por eso se amotinaron. O sea, pues si traías 2 computadoras, pues traes 50. ¿Y eso quién lo hizo? ¿El Instituto Nacional de Migración? Es el único autorizado para hacer eso. ¿Sí? Les hubiera prestado ayuda el gobierno estatal. Vi más movido a Reyes Flores cuando quiso impedir que se fueran los camiones, que ahora que están en Piedras Negras con el problema. Con el problemón. Por el problema de hacinamiento. No, deja tú el hacinamiento. El problema es, no sabes qué hacer con ellos. Una, no los puedes liberar porque no te los suelta migración. La otra, si los liberas, ¿a dónde van a ir a dar? Te da miedo. 2 miedos. Una, que se te ahoga en el río Bravo, que cuando lleva agua es de 6 metros de profundo. Luego, la otra, que te cierren las garitas como pasó en Tijuana, que haces una avalancha de gente y dicen, pues cierro todo, y ahí está ya las fuerzas en Eagle Pass. Ya está todo el ejército y la Guardia Nacional. La Guardia Nacional. Que ya son 25 pasos. Y aquí son nada más 2. Y entonces el argumento decían, sí, pero nos cierran esos 2 y le parten a todos los que trabajan en la frontera, a la introducción de mercancías. Entrada y salida de mercancías. Exacto. Porque también cierran el ferrocarril. Cierran todo. El tren y los 2 puentes. Pues una tarea para Flores, Reyes, Hurtado. Sí, por eso te digo Reyes. Reyes, Flores, Hurtado. Que hay que cuidar a quien nombras. ¿Por qué? Pues ya sé que el vato no lo puede hacer todo, y menos si tiene que dar una conferencia diaria y se va en avión de línea, pues cuando llega a ningún lugar. Entonces la gente en donde se recarga tiene que ser eficiente, porque dices, ayer estaba viendo, cierto, la secretaria del trabajo, un muchacho joven, no se veía así muy listo, por eso digo, no traen lo mejor de este país, no lo traen. Estaba con Arela Mich, estaba en una entrevista, y dice, la frontera va a ser la última contención, lo que habíamos platicado. La gasolina a mitad de precio, el salario mínimo al doble, para que los mexicanos que llegan a la frontera digan, no, pues ya no me digo, mejor me quedo a chambear en la frontera, así como se llenó Tijuana o Bacuña, ¿no? Y lo único malo es que las ciudades no están preparadas para darle servicios públicos de agua, drenaje, casa, terrenos, a los que van llegando. No, pues en estos días la manutención, los alimentos. A un golpe. Ahorita te quejas, no tú, sino como ciudadanos, nos quejamos de que se gastan 100,000 pesos por darle de comer frijoles y sopita a los migrantes, y en realidad se van a necesitar todos esos servicios. Tijuana tiene puras barrancas, lo que decía acá. Las Cañadas. Que donde mataron a Colosio, ¿no? Entonces, tenemos cinturones de miseria, y ahí es a donde van a ir a dar los migrantes también. Pero ya vamos a saber qué va a suceder con todos estos temas, porque ya Riquelme ya dijo que le va a plantear el día 19 el asunto es de los migrantes. Espero que tenga tiempo suficiente. Sí, porque en estos 5 días, ahorita ya está. Puntos, ya los agendó. A ver, vienen los 700 migrantes en camino, según el padre Contó. Ya hay 1,300 guardados en la frontera. 1,700 son. 1,700, bueno, ahí vienen pero 700. 400 los vamos a regresar porque no pasaron el examen de confianza. De confianza que les puso el migración. Dicen que le hizo como. Van a salir más caros, güey. Los años sacó a todos los rufianes. Sí. Y los locos y el manicomio, todo se quieren ir, sí, esos son los que se quieren ir. Dale, vámonos.
Y luego, dime, Ya. dime los puntos, porque también Bueno, ese es el primero, el de los migrantes. el otro que yo El tengo, otro es el de Manolo. Manolo ya le trae a todos sus también, cuates como una carta de Santo Claus. cartas de Santo Claus de que al dice, Pepe. regrésenos todo el dinero que estábamos acostumbrados a gastar. Espero que no le, que en esa petición no vaya a impedirle para hacer rodeos y esas cosas también. ¿Por qué no? Es promoción Al turística Pepe pide de la para el ciudad. gol. Sí. Hay que hablar de los zaraperos ahora. Por cierto, lo acaban de declarar embajador mundial del béisbol. Bueno, va a ir a inaugurar el estadio de Harpelú Oye, en el Distrito histórico. Federal. Ningún Traen político nuevo. se atreve a hacer lo que va a hacer López Obrador. A estar ahí ante una multitud de, no sé, 20,000, 30,000, o sea. Nada más le caben 10,000. No, le caben más. Al nuevo lo está haciendo, lo va a inaugurar. Pero son más de 10,000, ¿no? Es nuevo, apenas lo van a inaugurar. Bueno, observa, yo tengo dudas de la capacidad, pero ningún político se atreve ahí. Humberto Invitaciones Moreira les hacen iba- siempre. Roberto. En casos de presidente de la República. Ah. Nadie. Te voy a decir por qué, porque No hay un les gusta el antecedente. béisbol. Hay un antecedente. Cuando Calderón fue era a inaugurar jefe, cuando Santos fue- y le mentaron Por eso. su progenitora. por eso. Hay un Asusado antecedente. por gente de local. Cuando iba en una ocasión, cuando era regente de la Ciudad de México, Uruchurto, fue a una plaza de toros donde estaba Díaz Ordaz y le aplaudieron más a Uruchurto que a Díaz Ordaz. Entonces, ese fue el mejor de los casos. En los otros, les mientan la madre. Pues lo que le pasó a Calderón Entonces, vamos a ver cómo tratan a López Obrador. aquí. Le aplaudieron más a Humberto que al presidente Calderón cuando inauguraron el territorio Santos Moreno. Entonces es algo a eso, de lo mismo que te refieres, escucha. Bueno, es que ellos nunca hicieron, siempre estuvieron tocando, ¿no? No, Felipe Calderón y además los abonados al Estadio Santos Molero, todavía, el territorio de Santos Molero, son por lideresas, porque como el gobierno del Estado y el ayuntamiento son aportaron varios millones, ¿verdad? todavía Aportan. cada año Cada año siguen aportando. te regalan los pases y tú se los regalas a tus cons. Vamos. Ya nos vamos. ¿Qué ya va- nos vamos. vas a invitar a desayunar o qué? Vámonos al embotellamiento seguramente, porque están cambiando el pasto del bulevar y en un ratito más es la hora de arrancar cuando empiece la hora pico. Desafortunadamente. Queremos Sí, sí. agradecerles, como siempre, su grata compañía. Mil gracias por acompañarnos en el programa Personajes y Opiniones. Así concluye nuestro programa el día de hoy, correspondiente al 14 de febrero. Muchas gracias. Día del amor y la amistad. No se peleen. Buenas tardes. ¡Sara Perros! Gracias. Agradecemos a quienes hacen posible la producción de este programa, a nuestro productor Rafael Izquierdo y al director Félix Reojas Aguay. Muchas gracias. Buenas tardes.